Es miércoles y por lo tanto es día de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración del COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Gusto en escucharte. Un saludo a toda la audiencia. Igualmente, Israel, un saludo y un abrazo. Pues hoy vamos a platicar de un tema del que creo que la mayoría poco conocemos, de las personas que existen, y creo que habrá muchos ejemplos, de las personas que no tienen patria, que no tienen nacionalidad. Israel, ¿se podría decir así? Así es, David. Vamos a hablar de lo que se conoce como apatridia. La apatridia es la condición de una persona que efectivamente, como tú lo mencionas, no tiene un país que lo reconozca como parte de él. Y bueno, yo quisiera comenzar con un testimonio que me impactó muchísimo de una nota de la Organización de las Naciones Unidas, donde entrevistan afuera de la capital de Vietnam, en una ciudad conocida como Ho Chi Minh, a un hombre que había vivido 35 años en esta condición de apátrida. Y en su declaración él lo único que dice: solo tengo una esperanza, que cuando muera pueda tener un certificado de defunción para probar que alguna vez existí. Entonces, esto nos da cuenta de la magnitud de este fenómeno, porque prácticamente las personas no existen cuando no son reconocidas por alguno de los países. La definición tal cual de la apátrida, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, es aquella persona que ningún estado considera como nacional suyo conforme a la legislación. Esto está en el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Y la situación es que al no tener una nacionalidad tampoco tiene los derechos atribuibles a esa nacionalidad, comenzando por ejemplo con la protección diplomática cuando te encuentras fuera del estado donde resides, pero también pues el acceso a salud, el acceso a educación, el acceso simplemente a comprar bienes y tener propiedades. Entonces es muy complicada para pues millones de personas el poder vivir día con día, porque no pueden ser residentes legales de ningún estado, y en caso de que salgan a otro país, pues tampoco pueden regresar a otro país o en donde estaban residiendo anteriormente. Además, tenemos una variante que es el apátrida de facto, que son personas que, si bien sí tienen una nacionalidad, el Estado no les quiere brindar su protección, y en algunos casos las mismas personas no desean la protección por parte del Estado, sobre todo cuando están siendo perseguidas, que ahí pues se relaciona bastante con los refugiados. Y cabe señalar que la semana pasada la doctora Mena hablaba pues de la lotería de nacimiento, que esta te permite tener algunas ventajas dependiendo de tu pasaporte. Y si bien pues el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos señala que toda persona debe de tener una nacionalidad y que a nadie se le puede privar arbitrariamente de esta ni de su derecho a cambiarla, la realidad es que pues esto queda a discreción de cada uno de los estados y sus legislaciones nacionales. Entonces, esta nacionalidad, que prácticamente es el vínculo jurídico y político de una persona con un estado, pues queda a merced de cómo se vayan modificando las leyes de cada país, David. Oye, es súper interesante, me hiciste recordar, déjame abrir un paréntesis para preguntarte algo, porque explicabas también los apátridas de facto. Aquí entrevistamos a Juan Pablo Escobar, el
el hijo del narcotraficante Pablo Escobar, que nos narró, entre otras cosas, que tuvieron que huir de su país y que de repente se quedaron en el limbo. De hecho, ahora ya no se llama así, legalmente se llama Sebastián, y nos contó cómo estuvieron muchísimo tiempo sin que ningún país los recibiera, así, ninguno los recibía. Obviamente, aunque pues tenían una nacionalidad de origen, no podían ni los dejaban regresar a su lugar de origen, y ya al final se fueron, ya no me acuerdo qué país chiquitito, donde finalmente lograron un refugio después de muchísimos meses, pero dice, nos quedamos en un limbo cívico, social, de patria, por mucho tiempo, él y su familia que huían. O sea, que ese podría ser un ejemplo, ¿o sería de otra naturaleza? Así es, David, efectivamente, tal como lo platicas, pudiera ser un ejemplo de ser apátrida de facto. Y bueno, señalarte que esta situación se estima que la están pasando 3.9 millones de personas. No obstante, la ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados, estima que estos 3.9 millones de personas estarían subrepresentados y podría ser 3 veces mayor los casos de personas que están en apatridia. Entonces, bueno, tenemos las convenciones internacionales, que es la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia del 61, que lo que buscan es precisamente reducir estos casos y este sufrimiento de todas estas personas. Y señalarte pues que México, el 17 de diciembre del 2007, ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas, perdón, el día, bueno, nuestro país ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 en junio del 2000. ¿Y en qué consiste? Si bien nosotros no tenemos una ley nacional sobre apatridia, lo que sí tenemos es en el artículo 151 del reglamento de la ley de migración, señala que sí existe la evidencia de que llega una persona en esta condición a nuestro país, entonces la autoridad migratoria puede emitir un acuerdo en el que se declare la determinación de apatridia y le va a otorgar la condición de estancia de residente permanente en términos del artículo 59 de nuestra propia ley de migración. En ese sentido, pues reconocer que nuestro marco legal está pues contemplando estos casos que son consecuencia, David, de cuestiones desde leyes mal elaboradas hasta desaparición de los estados, hasta prácticas administrativas que dejan a decenas de personas en este limbo legal. Y se le añade cuestiones muy específicas, como por ejemplo cuando un gobierno persigue a un grupo de personas por su raza, por su sexo o por su religión y simplemente les quita su nacionalidad. Y hay algo muy, muy reciente, que es la amenaza del cambio climático y la desaparición de países, islas, que en caso de que suceda, pues todas esas personas también quedarían en esta condición, David. O sea que esto de la apatridia tiene entonces muchas aristas. Esta última, digo, si lo hubiéramos platicado hace 20, 30 años, nos hubiera parecido que parecía de una película futurista, no Israel, pero pues justamente no me puedo imaginar lo que vive una persona en una condición como una isla, que es el ejemplo que mencionas, que de repente se queda en esta condición de apatridia, pues simplemente porque por el cambio climático desapareció su lugar de origen completamente y quedó pues bajo el mar. Debe ser difícil, pero también me llama mucho la atención que hubiéramos pensado tal vez al inicio de esta plática, Israel, quienes no sabemos del tema, pues que las personas que están en esta situación, pues a lo mejor no serían tantas, pero esa cifra que nos compartes es enorme. Sí, no, es enorme. Y para ejemplos en Latinoamérica podemos recordar este mismo año el caso de Nicaragua, David, donde la dictadura de Daniel Ortega, o el
propio presidente, ¿no? Daniel Ortega decide quitarle la nacionalidad a 317 nicaragüenses que considera enemigos políticos y se acabó. Y los expulsa, salvo el obispo Rolando Álvarez, que decide permanecer allá y es condenado a más de 26 años de prisión en esta condición de apatridia, ¿no? Y también podemos mencionar el caso de 2019, que fue muy sonado en Colombia, de aquellos hijos de venezolanos que, si bien nacían en territorio colombiano, la legislación colombiana te señala que para darle la nacionalidad a estos bebés es necesario que sus padres o alguno de sus padres sea colombiano o que tengan domicilio legal en Colombia. Esto no lo cumplían 1.4 millones de venezolanos y venezolanas que habían huido a Colombia, y entonces sus hijos iban a quedar en apatridia. Gracias a, al propio gobierno colombiano, se pudo prevenir y otorgarles a estos niños esta nacionalidad. Pero es una cuestión que la tenemos muy de cerca. De hecho, estaba leyendo una tesina de Cecilia Sussman sobre relaciones internacionales y tenemos casos en Brasil, en Chile, en República Dominicana, en Costa Rica, Bahamas y Barbados, David. Es un tema que me resulta apasionante. Ya seguiremos hablando de esto y otros temas alrededor del tema de la migración y la comunicación, Israel. ¿Con qué podemos cerrar a manera de conclusión, cuando ya pudimos entender un poco más qué es esto de la apatridia? ¿Cuál sería el cierre? Sí, David, pues señalar que de verdad son muchísimas las personas que están sufriendo esta situación. La comunidad más grande son los Rohingya, que es una comunidad apátrida que es perseguida por Myanmar, por Birmania, y que siguen huyendo alrededor del mundo, ¿no? Pero así tenemos los bidunes de Kuwait, algunos palestinos que quedaron también sin nacionalidad y los propios gitanos. Entonces yo creo que la reflexión es que se necesita seguir avanzando como comunidad internacional y pues apelar a la buena voluntad de las naciones que tengan la capacidad de pues integrar a estas comunidades que pues prácticamente no existen, David. Interesantísimo. Gracias, Israel. Te mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Excelente miércoles. Igualmente, y un saludo a todo el público. Nos escuchamos pronto. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, con el migranálisis de esta ocasión.